Saludos, soy el enfermero Guillermo Iñiguez, intensivista con maestría en gestión en los servicios de salud. El día de ahora vamos a hablar un tema importante llamado transfusión y vamos a comenzar con algunas preguntas para saber qué tanto desconocimiento tenemos o qué tanto conocimiento tenemos sobre las transfusiones. La primera es, ¿conocemos los factores de riesgos en una transfusión de hemocomponente? ¿Qué factores de riesgos tenemos? ¿Cómo sabemos los factores de riesgo de una transfusión que tenga un paciente, ¿no? La siguiente es, ¿sabes cuánto tiempo puede estar la sangre fuera de refrigeración? No podemos transfundirlo cualquier sangre. Si ya tiene un tanto tiempo más fuera de refrigeración porque esta sangre se descompone, empieza el proceso de hemólisis, entonces no sé si conozcan exactamente el tiempo para que sea de buena calidad la sangre y con calidad y seguridad para transfundirla. La siguiente pregunta es, ¿con qué puedes mezclar la sangre? Durante su transfusión puedes administrar medicamento y qué es lo que puedes administrar en conjunto con la sangre. ¿Conoces esa respuesta? Ahora la siguiente es, ¿qué haces si presenta una reacción transfusional? ¿Y qué medicamentos utilizas? ¿Sale? Entonces son preguntas muy importantes que de seguro has de conocer algunos y algunos habrán tenido la duda. Pues el día de ahora vamos a profundizar en el tema y te voy a dar las bases sobre la seguridad en el manejo de la terapia transfusional en enfermería según las guías de práctica clínica de la Secretaría de Salud. Ok, los factores de riesgo, vamos a comenzar con eso. Factores de riesgo, ¿cómo vamos a ver el factor de riesgo? Bueno, vamos a preguntarle el historial al paciente sobre sus transfusiones, si anteriormente lo han transfundido de sangre, si le han donado sangre al paciente. Y la pregunta clave aquí es, si es un sí, si presentó alguna incomodidad, alguna reacción adversa o alérgica, ¿no? Si lo ha presentado, lo más seguro es que tenemos mayor probabilidad de que vuelva a suceder. La otra es evitar transfundir más de un hemocomponente a la misma vez. Hay que evitarlo en su medida, hacerlo de la forma más correcta. Aunque en veces el estado del paciente es muy delicado y hay que hacer varias transfusiones al mismo tiempo y a velocidad más rápida, considerablemente más rápida, por la cuestión hemodinámica delicada que tiene el paciente. Pero en su mayoría, para hacer una transfusión segura, hay que hacerlo hemocomponente por hemocomponente con una separación. Ok, antes de la transfusión, ¿qué va a hacer el personal de enfermería antes de la transfusión? Revisar el consentimiento informado, que es la hoja donde está firmado que el paciente está de acuerdo que se la vaya a transfundir. El consentimiento informado no nada más es la hoja. Si está bien hecho el consentimiento, dentro de esa misma firma está la orientación que tiene tanto enfermería como el médico sobre el procedimiento, el por qué se le va a realizar, los pros y las contras, y que el paciente acepte el procedimiento. Tenemos que enfermería, antes de transfundir, tiene que identificar la compatibilidad de grupos. Tiene que revisar los formatos que corresponda con nombre, fecha, tipo de sangre, RH, número de bolsa y caducidad. ¿Sale? Entonces vamos a revisar los formatos, que todo coincida y como siempre hacemos sus registros. Y las características de la bolsa. Las características de la bolsa que contiene el hemocomponente tiene que estar sellada y en buenas condiciones generales, que no se observe maltratada, el color que se vea un color homogéneo en toda la bolsa. Muy bien. Seguimos con evitar transfundir fuera de refrigeración
mayor de más de 4 horas, que nuestro hemocomponente, que la sangre, no tenga más de 4 horas fuera del refrigerador, porque si no, esta sangre ya pudo haber, ya no tiene calidad y tiene tiene menos seguridad nuestro paciente al transfundir ese tipo de hemocomponentes. La siguiente es la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Hay que tomarlas en el inicio, en 15 minutos, en 30 minutos y al terminar nuestra transfusión. La otra es tomar la temperatura basal, y si aumenta más de 1 grado centígrado, hay que informarle al médico, porque esto es probablemente una reacción que haya tenido a la transfusión del paciente. Tenemos que usar baño María a 37 grados centígrados para aumentar la temperatura de nuestro hemocomponente y asemejarla a una temperatura del paciente. Esto para evitar los cambios, infundirle un hemocomponente más frío que la sangre, y esto alteraría mucho la temperatura de nuestro paciente. Entonces, para evitar esas complicaciones hay que tratarla de tener el hemocomponente a una temperatura muy semejante al cuerpo de nuestro paciente. Y de preferencia que es un catéter del número 18. Podría ser un 20, podría ser un 22 si no se puede con uno más grueso, pero de preferencia un 18. No es ley, pero sí es el más idóneo. Ok, y durante la transfusión, ¿qué vamos a hacer? Un goteo aproximadamente a 30 gotas por minuto y posteriormente, eso es al inicio, y posteriormente vamos a graduarlo dependiendo de lo que nos solicitan y en el tiempo que lo deseamos pasar. Nuestro hemocomponente durante la transfusión no hay que mezclar, no hay que administrar ningún medicamento, no hay que mezclar con nada, excepto cloruro de sodio. Cloruro de sodio, el 0.9%, que comúnmente es conocida como solución fisiológica. Esa es la única solución que está permitido pasar en la misma vía cuando se está transfundiendo al paciente. Ok, orientar al paciente. Orientar al paciente sobre los signos y síntomas de una reacción, como por ejemplo puede presentar uno de los signos y síntomas es ansiedad, escalofrío, cefalea, que traiga comezón, que traiga mareo, que traiga náuseas, taquicardia. ¿Para qué? Para que nuestro paciente nos pueda informar de forma oportuna si siente alguno de esos signos y síntomas que nos da que nos estaría evidenciando una reacción alérgica, una reacción a nuestra transfusión. Entonces hay que orientar al paciente para que nos avise de esos signos y síntomas. Hay que monitorizar el sitio de punción, es otro punto. Hay que revisar a ver si está pasando bien la sangre, que no tengamos una extravasación, que nuestra zona de punción esté perfecto sin ningún tipo de hinchazón o de característica que se nos haya extravasado. Ok, posterior a la transfusión. Después de la transfusión, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer registro de signos vitales, la administración. Hay que hacer un registro de los signos vitales. Además de eso, el registro de lo que le administramos. El nombre del producto, como por ejemplo sangre total, que ya actualmente casi no se utiliza. El concentrado eritrocitario, plasma fresco. Entonces hay que describir el tipo que le hemos transfundido, el tipo de producto. Después, el volumen. ¿Cuánta cantidad le transfundimos? 300 mililitros, 200 mililitros, 250 mililitros. El tiempo de transfusión, que se recomienda de 2 a 4 horas. Pero el tiempo exacto en el que se transfundió en ese paciente, ¿cuánto duró? ¿3 horas, 2 horas, 4 horas? La respuesta. ¿Qué respuesta tuvo el paciente? ¿Tuvo alguna respuesta o asintomatológico? Ok. Después de esto, al final hay que desechar en bolsa roja nuestro
nuestra bolsa de hemocomponente, según respetando la normatividad de la RPBI, la 087. Ok. Las recomendaciones para la velocidad. Un paquete eritrocitario, que vendría siendo el rojo, el que se ve que es evidente que es sangre porque el paquete es rojo por el propio eritrocito. Ese paquete hay que transfundirlo de 2 a 4 horas. O igual, también el de sangre total, estos rojos, son de 2 a 4 horas. Un mínimo de 2, un máximo de 4 horas. Este rango está perfecto en la transfusión. Que no dure más de 4 horas transfundiendo ni que sea menor a 2. El plasma o concentrado de plaquetas, estos hemocomponentes que son transparentes porque no están libres de eritrocitos, están completamente transparentes, nada más tienen el plasma o plaquetas. Estos vamos a transfundirlo de 10 a 30 minutos. Este tipo de hemoderivados se pasan rápido, sin problemas. De 10 a 30 minutos. Las reacciones durante la transfusión. Bueno, hay dos tipos de reacciones. Tenemos inmediata y la tardía. En la inmediata encontramos la alergia, un sarpullido, y la anafiláctica, donde ya tenemos una reacción más que compromete más la vida de nuestro paciente, no puede respirar nuestro paciente, baja depresión arterial. Entonces son cosas que nos tienen que activar como servidores de la salud. Tenemos que rápida una administración de medicamentos. Y una tardía, podemos tener una reacción tardía como por ejemplo una infección. Que el personal, el enfermero no haya hecho una transfusión tan limpia, tan adecuada como debe de ser, y hayamos contaminado la zona y tener una infección que podría ser una infección sistémica o una infección en la zona de punción local. Ok, las intervenciones de enfermería ante la reacción de una transfusión. ¿Qué vamos a hacer si presenta una reacción? Si el paciente nos avisa que le da cefalea, si el paciente nos avisa que trae vómito, que trae sarpullido, ¿qué vamos a hacer? Primero, suspender. Vamos a cerrar la transfusión, vamos a interrumpir la transfusión. Segundo, llevar la bolsa a banco de sangre. ¿Para qué? Para reportar el evento y que la analicen. La otra es mantener la vía endovenosa con infusión salina, con solución, bueno, con cualquier tipo de solución. Aquí nuestro objetivo es mantener la vía permeable. Hay que tomar muestra de sangre, tubo morado y rojo, para llevarlo al banco de sangre, notificar al médico para que determine el tipo de reacción, registrar signos vitales y notificar el tipo de reacción que nos ha dicho el médico al laboratorio. Para revisar el evento adverso, la causa raíz y bueno, darle seguimiento al laboratorio, ¿verdad? Medicamento durante una reacción transfusional. Ser indicado por el médico y si no se encuentra el médico, enfermería. Y puedes usar antipiréticos si el paciente presenta fiebre por la reacción, que es algo común, como por ejemplo el paracetamol. Pues ya revisas el PLM, las guías, que ya sabemos que son de 500 miligramos a 1 gramo de paracetamol se puede usar para la fiebre. Y en cuestiones de una reacción alérgica podemos usar la difenimedrina, la hidrocortisona o la adrenalina. Las dos primeras se pueden utilizar una reacción leve, moderada, alérgica, y la adrenalina únicamente en casos donde nuestro paciente tenga la vida comprometida. Sería en media ámpula subcutánea. Vamos a seguirle con las preguntas. La primera pregunta es: ¿conoce los factores de riesgos en una transfusión de hemocomponente? Eso ya lo revisamos. Uno de los factores de riesgo es estar pasando varios hemocomponentes al mismo tiempo. Y recordar que hay que preguntarle al paciente si ya anteriormente le habían transfundido y qué reacción tuvo con la transfusión. Si nos dice que le fue bien con la transfusión, que sí ha tenido transfusiones previas y que no tuvo ningún problema, posiblemente nuestro paciente lo más probable es que no tenga.
Mientras que si nos dice que tuvo algún tipo de reacción, aumenta nuestra probabilidad de que nos vuelva a presentar algún tipo de reacción. Y hay que preguntarle qué tipo de reacción, como para estar atentos a qué tan grave podría ponerse nuestro paciente, dependiendo de su historia. La otra es, ¿sabes cuánto tiempo puede estar la sangre fuera de refrigeración, el hemocomponente? Recuerda que no son más de 4 horas, ya lo vimos dentro de nuestra presentación, para preservar la calidad y la seguridad del paciente. Las otras preguntas es, ¿con qué puedo mezclar la sangre? Recordar que con nada puedes mezclar la sangre, más que con cloruro de sodio al 0.9% o también llamado solución fisiológica. De ahí en más, ningún medicamento puedes agregar. ¿Qué haces si presenta una reacción transfusional? ¿Recuerdas qué es lo que tienes que hacer? El interrumpir la transfusión, llevar la bolsa a banco de sangre, tomar tubo morado y rojo para llevarlo a banco de sangre y avisarle qué tipo de reacción tuvo a banco de sangre, y también avisarle al médico, y este te dará la indicación de qué medicamento hay que administrarle, dependiendo del tipo de reacción, que puede ser fiebre y le van a administrar algún antipirético. La otra puede ser una reacción alérgica, sarpullido, y te van a indicar hidrocortisona o cualquier otro tipo de medicamento que inhiba la reacción alérgica. Y en casos graves habíamos comentado, como por ejemplo que comprometa la vía respiratoria, que el paciente no pueda respirar, vamos a utilizar la adrenalina, media ámpula subcutánea. ¿Y qué medicamentos utiliza si presenta reacción alérgica? Bueno, esa pregunta ya la contestamos, conjunto con la anterior. Muy bien, amor es cuidar. Saludos y espero que hayan aprendido mucho con este video. Hasta la próxima.